La Biblia Dios habla hoy. 22 de junio. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo. Cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir. Pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua. Que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa. Que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido. Entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones. Y el fruto del trabajo de otros pueblos. Para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor,
porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia. Y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca. Con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al mar rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó, y dio a conocer su poder. Haciendo honor a su nombre. Reprendió al mar rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar. Como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos. Del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales. Y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios. Y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto. Pusieron a prueba a Dios. Exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés. Y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán. Y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro. Un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso. Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Que había hecho maravillas en el país de Cam. Y cosas sorprendentes en el mar rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso. Y calmó el furor de Dios. Evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso. Y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró. Que los haría morir en el desierto. Que haría morir a sus descendientes. Y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor. Y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios. Y se extendió una plaga entre ellos. Pero Faín se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción. Para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara. Junto a las aguas de Meribá. Y por causa de ellos. Le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos. Que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario. Se mezclaron con los paganos. Y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos. Los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas. En sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y sus hijas. Y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron. Con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo. Y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos. Y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces. Pero ellos se opusieron a sus planes. Y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados. Y al escuchar sus lamentos. Se acordó de su alianza con ellos.
Y cambió de parecer. Porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. Del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso. Sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino. Hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento. Y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad. Presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor. Por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban, y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos. Por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta, que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo. Y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas. Y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión. De la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta. Y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David.
Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem. Y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo. Pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al juez supremo. Primera, del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios. No te quedes callado ante mi oración. Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo. A los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas. Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22.
Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va a la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo, donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre, o le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Marcos 6. Dios habla hoy. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Llamó a los 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan ni provisiones ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.
La muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Y otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que, por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió, y le preguntó a su madre. ¿Qué pediré? Le contestó. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey, y le dijo. Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron, entonces de todos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días, para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron.
pero enseguida él les habló, diciéndoles: «Calma. Soy yo, no tengan miedo». 51 subió a la barca, y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados. 52 porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región, y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban, quedaban sanos. 2 Samuel 15. Dios habla hoy. Absalón se rebela contra David. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos, y formó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad, y a todo el que llegaba para que el rey le hiciera justicia en algún pleito, lo llamaba y le preguntaba de qué ciudad venía. Si aquella persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía: «Realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey». Y añadía: «Ojalá yo fuera el juez de este país, para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les hiciera justicia». Además, cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano, y lo abrazaba y lo besaba. Esto lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia, y así les robaba el corazón a los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: «Ruego a su majestad que me permita ir a Hebrón, a cumplir la promesa que hice al Señor». Cuando este servidor de su majestad vivía en Gesur, en Siria, prometí al Señor que si él me concedía volver a Jerusalén, yo le rendiría culto. «Puedes ir tranquilo», le respondió el rey. Entonces Absalón se fue a Hebrón. Pero al mismo tiempo envió unos mensajeros a todas las tribus de Israel para decirles que, en cuanto escucharan el toque de trompeta, anunciaran que Absalón había sido proclamado rey en Hebrón. Invitó además a 200 personas de Jerusalén, las cuales fueron con él de buena fe y sin saber nada del asunto. Asimismo, Absalón mandó llamar a uno de los consejeros de David, llamado Aitofel, el cual vivía en Giló, su ciudad, para que lo acompañara mientras él ofrecía los sacrificios. De modo que la conspiración iba tomando fuerza y seguían aumentando los seguidores de Absalón. David huye de Jerusalén. Un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón. Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: «Huyamos ahora mismo o no podremos escapar de Absalón. Vamos, dens prisa, no sea que nos alcance y nos cause mucho daño y mate a filo de espada a todos en la ciudad». Y ellos respondieron al rey: «Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que su majestad ordene». Así pues, el rey salió acompañado de toda la casa real, dejando solo a 10 de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Y después de haber salido el rey con todos sus acompañantes, se detuvieron en la última casa de la ciudad. A su lado se pusieron todos sus oficiales, mientras que todos los quereteos y peleteos de la Guardia Real, y los 600 geteos que lo habían seguido desde Gat, desfilaban ante él. En ese momento el rey dijo a Itai, el de Gat: «¿Por qué has venido tú también con nosotros? Es mejor que te vuelvas y te quedes con el nuevo rey, pues al fin y al cabo tú eres un extranjero desterrado de tu país. Apenas ayer llegaste, ¿y cómo voy a pedirte hoy que vengas con nosotros, si ni yo mismo sé a dónde voy? Es mejor que te vuelvas y te lleves contigo a tus paisanos. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre». Itai respondió al rey: «Juro por el Señor y por su majestad, que dondequiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estará este servidor suyo». «Entonces ven con nosotros», le contestó David. De esa manera se fue Itai con David, junto con todos sus hombres y la gente que lo acompañaba. Todo el mundo lloraba amargamente. Pasaron todos el arroyo Cedrón, luego pasó el rey, y toda la gente siguió delante de él por el camino del desierto. También iba Sadoc con todos los levitas que llevaban el arca de la alianza de Dios, el cual dejaron junto a Abiatar hasta que toda la gente salió de la ciudad.
Pero el rey le dijo a Sadoc: «Lleva el arca de Dios de vuelta a la ciudad, pues si el Señor me favorece, hará que yo regrese y vea el arca y el lugar donde éste se halla. Pero si me dice que no le agrado, aquí me tiene, que haga conmigo lo que mejor le parezca». Dijo también el rey a Sadoc, el sacerdote: «Mira, tú y Abiatar regresen tranquilamente a la ciudad con sus 2 hijos. Tú con tu hijo Ahimaas, y Abiatar con su hijo Jonatán. Mientras tanto, yo me quedaré en los llanos del desierto, hasta que me lleguen noticias de ustedes». Sadoc y Abiatar llevaron el arca de Dios de vuelta a Jerusalén, y se quedaron allí. David subió la cuesta de los olivos, iba descalzo y llorando, y con la cabeza cubierta en señal de dolor. Toda la gente que lo acompañaba llevaba también cubierta la cabeza y subía llorando. Y cuando le contaron a David que Aitofel era uno de los que conspiraban con Absalón, David rogó al Señor que hiciera fracasar los planes de Aitofel. Al llegar David a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, le salió al encuentro Husai, de la tribu de los arquitas, con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: «Si te vienes conmigo, me serás una carga, pero si vuelves a Jerusalén y le dices a Absalón: Majestad, este siervo suyo estará a su servicio igual que antes estuvo al servicio de su padre, me ayudarás a deshacer los planes de Aitofel, pues allí cuentas con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, comunícales siempre todo lo que escuches en palacio. Sus hijos Ahimaas y Jonatán también están allí, así que háganme saber por medio de ellos todo lo que sepan». Y Husai, el amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón hacía su entrada en la ciudad. Daniel 9. Dios habla hoy. Genio ora por su pueblo. Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, gobernaba el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas, y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios, y le hice esta confesión: «Señor, Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes, jefes y antepasados, y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos hoy avergonzados, tanto los que viven en Jerusalén como los otros israelitas, los de cerca y los de lejos, que viven en los países a donde tú los arrojaste por haberse rebelado contra ti. Nosotros, Señor, lo mismo que nuestros reyes, jefes y antepasados, nos sentimos avergonzados porque hemos pecado contra ti. Pero de ti, Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti y no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes, por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque hemos pecado contra ti. Tú, al enviarnos una calamidad tan grande, has cumplido la amenaza que nos hiciste a nosotros y a los que nos gobernaron, pues jamás ha habido en el mundo nada comparable al castigo que ha caído sobre Jerusalén. Todo este mal ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de Moisés, pero nosotros no te hemos buscado, Señor y Dios nuestro, ni hemos abandonado nuestras maldades, ni hemos seguido tu verdad. Por eso, Señor, has preparado este mal y lo has enviado sobre nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces, pero nosotros no quisimos escucharte. Señor y Dios nuestro, tú mostraste tu gran poder al sacar de Egipto a tu pueblo, haciendo así famoso tu nombre desde aquellos días hasta hoy, pero nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. Señor, sabemos que eres bondadoso. Por favor, aparta de Jerusalén tu ira y furor, porque ella es tu ciudad, tu monte santo. Toda la gente de las naciones vecinas se burla de Jerusalén y de tu pueblo, por culpa de nuestros pecados y de los de nuestros antepasados. Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de este siervo tuyo, por tu nombre, Señor, mira con amor la triste situación en que ha quedado tu templo.
Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y la de la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Señor, Señor. Escúchanos, perdónanos. Atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invocan tu nombre, no tardes. Profecía de las 70 semanas. Yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios por su monte santo. Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde. Y me dijo: Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Yo he venido para darte su respuesta, porque Dios te quiere mucho. Ahora, pues, pon mucha atención a lo siguiente, para que entiendas la visión. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad, y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía, y se consagre el Santísimo. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas. Y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas. Pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto, como una inundación. Y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones, que han sido determinadas. Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente. Pero a mitad de la semana, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.